Bienvenida docente a nuestra sustentación denominada Influencia del microhábitat en la morfología y fisiología de anuros en el Amazonas. Presentado por Carla Villa Rodríguez y Juan Caño. Muy buenos días, hoy vamos a exponer nuestra tercera entrega que tiene como título Influencias del microhábitat en la morfología y su fisiología en anuros del Amazonas, entrando con una muy breve introducción donde utilizaremos un conjunto de datos correspondientes al estudio realizado por von Mein en 2009 con ayuda del programa de ese estudio, escogiendo dos grupos de variables, variables morfométricas y variables a la tolerancia a la temperatura y cómo se relacionan con el factor microhábitat. El análisis de los datos estadísticos se realizó a través del programa RStudio. Para este procedimiento se utilizaron dos grupos de variables, entre los que están las variables morfométricas y las variables de tolerancia a la temperatura. En las variables morfométricas se encuentra la longitud del rostro cloaca, la masa corporal media, el índice de masa corporal, y para las variables de tolerancia a la temperatura está la tolerancia máxima a las temperaturas y la tolerancia mínima a las temperaturas. Y nuestra variable categórica es perteneciente al microhábitat. Luego de esto, de la selección de variables, se procedió a realizar la verificación de los supuestos con T2 de Hotelling. En el caso de no cumplir los supuestos, se realizó una transformación de los datos con log10 y como última instancia utilizar el análisis de Permanova. Posteriormente, se procedió a verificar si existe linealidad entre las variables dependientes y por último se realizó la verificación si el conjunto de los datos cuenta con las observaciones atípicas que pueden influir a nivel multivariado empleando la distancia de Maranovich. Estableciéndose así el objetivo de determinar cómo influye el factor microhábitat en las variables morfométricas y tolerancia a la temperatura en anuros del Amazonas. Para nuestra hipótesis nos establecimos como hipótesis nula el factor de microhábitat no influye en la tolerancia térmica y la morfometría de los anuros del Amazonas. Y para nuestra hipótesis alterna se estableció lo siguiente: el factor de microhábitat sí influye en la tolerancia térmica y la morfometría de los anuros del Amazonas. En los resultados y distribución se realizó una prueba de normalidad multivariante de nuestras variables obtenidas, una para una prueba de hipótesis para la simetría y otra para la cortosis, donde no fue posible verificar el ajuste de la distribución normal y el p-valor para las medidas morfométricas y tolerancia a la temperatura para el microhábitat GROM o tierra, ya que este test de Mardia nos refleja una simetría significativa teniendo un valor de 45.59 y un p-valor de 0.06. Entonces, tampoco hubo una verificación significativa entre los vectores de medias, con un menos 0.86 con p-valor de 0.85. Entonces, a diferencia del microhábitat, un story o clasificado como sotobosque, donde no fue posible verificar el ajuste de la distribución normal para el p-valor para las medidas morfométricas y tolerancia a la temperatura, ya que el test de Mardia reflejó una simetría de 65.85 con un p-valor del 0.1. Entonces no existe una variación significativa tampoco en lo que viene siendo en el vector de medias como se ve en la figura 1. Ya que no fue posible la verificación de los supuestos de normalidad multivariante, se procedió a hacer unas transformaciones de los datos en base al logaritmo 10 para el microhábitat tierra y el microhábitat sotobosque, donde no fue posible la verificación de los ajustes de la distribución normal de los datos, ya que para las medidas morfométricas y tolerancia a la temperatura en los microhábitats tierra, ya que el test de Mardia reflejó una simetría significativa del 62.83%, pero y un p-valor del 0.002. Entonces, también hay una verificación en los vectores de media, que un 0.722 con un p-valor del 0.47, a diferencia del microhábitat Story, donde sí fue posible la verificación de los supuestos de la normalidad, ya que el test de Mardia no reflejó
resultados significativos de un 37.75 con un p-valor de 0.34, ni en los vectores de media con valor de 0.57 y con su p-valor de 0.56. Entonces, cuando se hacían las transformaciones de los datos, acá el que se suplía los supuestos era el sotobosque y no la tierra. Entonces, después de esto, se realizó un test de M2 con el fin de verificar la existencia de la homostasidad entre la matriz de varianza entre ambos microhábitats, bosque y tierra, sotobosque y tierra, teniendo un valor de 35.72 y un p-valor de 0.1, evidenciando de que no existe una homostasidad entre la matriz de varianza covarianza. También se realizó un gráfico de linealidad entre las variables morfométricas y tolerancia a la temperatura, evidenciando de que sí existe una linealidad entre las mismas variables morfométricas y también entre las mismas variables la tolerancia a la temperatura. Cuando se intenta este, verificar la linealidad entre cada una de estas variables, entre morfométricas y tolerancia a la temperatura, se ve que la linealidad no es tan clara, ya que los valores o las observaciones tienden a mezclarse entre sí. Entonces, a través de una multicolinialidad del CEN, que se puede observar o se puede determinar por la tabla de la figura 5, que al menos 8 observaciones de las 10 presentan una linealidad, de las cuales 3 presentan una multicolinialidad alcanzando valores mayores a 0.9, donde y una se cataloga como fuerte, mientras que las demás no alcanzan el umbral de 0.8. Por último, se hizo una verificación de los conjuntos de datos con las observaciones atípicas, incluyendo a nivel multivariable, empleando una distancia de Malajanovi, utilizando los valores críticos equivalentes a 20.51, observando que las tablas no se presentan ningún valor atípico, ningún valor típico aparente. Entonces, entonces Entonces, a través de la distancia de Malajanovi, se realizó unas 999 permutaciones para explicar lo que viene siendo el factor, el error y el total, donde el p-valor menor a 0.05 argumenta que las medidas morfométricas y la tolerancia a la temperatura difieren entre sí, quedándonos en las hipótesis alternas, como se ve en la figura 9. También en las comparaciones de las permutaciones se confirma que a través de las permutaciones en que los microhábitats presentan unas diferencias del p-valor que tiende a tener un valor de 0.001, menor que alfa equivalente a 0.05. Entonces, con la ayuda del escalamiento multidimensional o catalogado como NMDS para los dos microhábitats, donde Story y Ground, que son tierra y sotobosque, en las dos dimensiones se puede discernir que a través de las observaciones solo hay diferencias marcadas en cuanto a la distancia de las variables y cómo se asocian entre sí, produciendo un tipo de solapamiento, indicando que estas variables son similares, o por ejemplo en 35, 4, 14, 6, 32 y 35, en funciones medias de la morfometría y la tolerancia a la temperatura, por analizar. En cuanto a los sitios de los polígonos que no se sobreponen, tienen a tener lados opuestos, hay diferencias significativas entre sí, o se encuentran lados contrarios, tienden a tener valores opuestos, como las observaciones del 18 y 27 que se representan en la figura 9, que se encuentran totalmente en lados contrarios opuestos. Entonces, también se realizó un gráfico de caja y bigote, que se puede observar algunas de las diferencias significativas en los dos microhábitats, en cada una de las dos grupos de las variables morfométricas, como la longitud rostro-cloaca del microhábitat Ground, presentan valores mínimos más pequeños que el microhábitat Story, alcanzando valores de 10 y 18, y para los valores del primer cuartil se puede observar que el 25% de los datos están más concentrados o son mayores en tierra, en el microhábitat tierra, presentando una mayor variabilidad entre todas las variedades por su largo de la caja, en comparación de el sotobosque, que presenta unos datos atípicos las tres variables morfométricas. En comparación a las medidas tomadas con las variables de masa corporal media y índice de masa corporal, donde los valores mínimos son equivalentes o son muy similares o iguales al cuartil 1, donde existe una diferencia entre las medidas del cuartil 3 y las medidas máximas, donde el microhábitat tierra siempre tiende a tener valores mayores. Entonces, las variables de tolerancia a la temperatura se pueden observar
que los valores mínimos alcanzan las variables de tolerancia a la temperatura y tolerancia a la máxima y mínima se producen en el microambiente donde estoy y también tienden a tener una mayor distribución en el cuartil 1 y unas medidas menores y unas medias menores que presentan datos atípicos en tolerancia a la temperatura máxima en el microhábitat tierra. A manera de conclusión, se puede decir que proporcionamos datos críticos de rasgos fisiológicos, morfológicos y ambientales para las 36 especies de ranas del Amazonas, las cuales viven en simpatía amplia, lo que aumenta nuestro conocimiento en cuanto a sus características a las diversas comunidades de anfibios. Estudios previos de rasgos de tolerancia a la temperatura máxima y mínima demuestran que son variables fisiológicas con diferentes implicaciones ecológicas y como tal las temperaturas cercanas a estos puntos críticos tienen diferentes efectos sobre la actividad y supervivencia de estos organismos. En cuanto a los resultados, encontramos diferencias significativas entre nuestras variables morfológicas y tolerancia a la temperatura, donde hay mayor proliferación de las variables al estar relacionadas con el microhábitat tierra con una linealidad definida entre las variables. En la mayoría de anfibios, el límite térmico de sus microhábitats está estrechamente relacionado con su supervivencia y su comportamiento.